estaba en la mentalidad de todos, hablo de fines de los años 60, principios de los años 70, no era que no había cuestiones ecológicas, las había. Había habido conferencias internacionales, había 4 o 5 movimientos científicos muy importantes, ya se hablaba del agua como recurso básico, pero todavía estaba la idea de que la industria implicaba progreso y que algo había que sacrificar. Esta idea es resignificada por la población de Esquel y Trevelin durante el fenómeno del conflicto minero, y muchos decían que no nos suceda como nos sucedió con la presa. ¿Por qué? Porque durante años la energía fue solo para Loar, ahora van interconectados, pero así fue, se hizo para eso y durante muchos años fue para eso. Y nos quedamos sin paisaje y nos quedamos sin bosque. Respecto de esto, ¿qué pasó con ese bosque? Bueno, esto que muestran las fotos es parte de la enorme cantidad de árboles muertos porque los cubrió el agua o porque sus raíces y parte de su tronco fueron lavados y cubiertos por el agua. Para decirlo de manera sencilla, según me enseñaron las compañeras, se mueren por asfixia, pierden los nutrientes. Y es irónico porque estos árboles están secos, están inertes, y sin embargo la corteza está húmeda. Y esto es lo que nos encontramos si navegamos un poco en el embalse, alrededor de prácticamente todo este nuevo perilago o costa del embalse, donde lo que hay es el bosque que muere sin estar totalmente sumergido. Para hacerlo de una manera sencilla, si esta es la caja geológica que significa el lago, donde está mi dedo es el lago, las paredes, las laderas del lago 3 cubiertas de bosque, lo que sucede con el embalse hasta 90 metros, todo ese bosque que estaba en las laderas se muere. Y lo que está en los bordes es lo que en aquel momento estaba en lo que llamaban el pelo del agua, hasta donde llegó el agua. ¿Qué había debajo? Debajo había enorme cantidad de bosque, pero había arbustales, había praderas, especialmente en la zona llamada el Chaco, donde había muchísima hacienda, había matorrales, hay selva valdiviana, es decir, una diversidad biológica que va de este a oeste, ganando en humedad, ganando en caída pluvial y nival, nieve y lluvias, y que va ganando en diversidad biológica, es decir, material propio de las necesidades o las demandas que uno puede tener para cuidarlo en el sentido de lo que existe en la biosfera. Todo eso y los valles de los ríos y lagos fue cubierto hasta 90 metros, 85 metros promedio. Descubrimos que en algún momento, en 1972, Parques Nacionales habilita una licitación para que una empresa extraiga 30.000 metros cúbicos de madera de la zona anegable. La licitación la gana, no extrañamente, la misma empresa que construía la obra, la empresa Vialco. También había cortado muchos árboles Corfo, porque había que hacer caminos por donde construir distintos lugares de distintas partes de la planta. También había una empresa llamada Landvent, que era una subsidiaria de Vialco y que se dedicaba a cortar árboles.
En realidad, Corfo luego se asocia con Bianco en una empresa en la cual pierde Corfo, que es el Estado, una empresa que dura un año y pico, que se llamaba Forestal Futaleufú. Se cortaban los árboles, se llevaban los rollizos a los aserraderos, el aserradero de Trevelin y el aserradero de Corfo, y se vendía esa madera. La mayor parte de los beneficios de esa venta de madera, de ese uso de madera, se lo quedó Bianco. Bianco luego quiebra y Corfo termina siendo intervenida por el gobernador Benito Fernández, después de un larguísimo y arduo debate legislativo sobre lo mal que se había procedido con esta corporación estatal, por las pérdidas que tenía que asumir. No hay más Forestal Futaleufú, se fue Bianco, Corfo siguió cortando madera hasta que empezó a subir el agua. ¿Qué madera se cortó? Coihue y ciprés. Todo lo otro no se cortaba. En todo caso, se destruía en la medida que había que hacer caminos. Una de las preguntas que nos hicimos fue: ¿era rentable hacer eso? Y sí, porque no se pagaba nada por esa madera. Pero había que hacer caminos nuevos, había que hacer establecimientos, llevar electricidad, muchos camiones que llevaban un promedio de 12, 13, 15, 11 rollizos por viaje, y un señor que cuidaba la tranquera en un puente precario que se hizo durante un tiempo en el río Frey, está en Trevelin, un ex operario de Corfo, que me dijo: los camiones entraban con el alba y se iban con el atardecer. Con lo cual quiere decir que durante varios años mucha madera de coihue y ciprés se sacó precisamente de toda esa zona. Es decir, se perdió mucho bosque, se perdió para la biosfera, se perdió para el turismo, se perdió para nosotros, pero mucha de esa madera fue extraída durante mucho tiempo y obviamente usada. En este caso, cuando hablamos de costo y beneficio, nos volvemos a quedar un poco con las manos vacías.